Hola con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la materia de Fundamentos de Circuitos NRC 7309. Hoy vamos a exponer el laboratorio 7 sobre inductor y capacitor. Los integrantes son Kevin Chalán, Melanie Herrería y José Lee. El objetivo general es justificar el comportamiento de la bobina y el capacitor en circuitos de corriente alterna y corriente continua mediante prácticas realizadas en el laboratorio virtual ACDC Lab para afianzar los conocimientos adquiridos en clases sobre el tema propuesto. Los objetivos específicos son resumir mediante mapas conceptuales lo que es un inductor y capacitor a partir de una búsqueda bibliográfica. Analizar el comportamiento de la bobina y el capacitor en circuitos de corriente alterna y de corriente directa mediante simulaciones realizadas en el laboratorio virtual ACDC Lab. Reconocer los instrumentos de medida y su uso. Explicar el desarrollo del laboratorio mediante la presentación de un video en el que se exponga la teoría y las prácticas realizadas en el laboratorio virtual. A continuación, el marco teórico. En nuestro marco teórico vamos a encontrar lo siguiente relacionado a este laboratorio. El laboratorio trata acerca del inductor y el capacitor, entonces nosotros vamos a tratar plenamente lo que es la inductancia. La inductancia, bueno, cuando fluye la corriente a través de un inductor se establece un campo electromagnético, o también viene a ser un incremento de la corriente amplia del campo electromagnético y una disminución de la corriente que lo reduce. Bueno, a su vez el campo electromagnético cambiante provoca un voltaje inducido a través de la bobina en una dirección que se opone al cambio de la corriente. Y esta propiedad se llama autoinductancia, pero en general se conoce simplemente como inductancia y vamos a simbolizarlo mediante la letra L. Como podemos observar acá, mientras exista menos inductancia, el gráfico, bueno, como se lo representa, hay menos variables, por así decirlo, y la inductancia es como más junto, más pegado. La inductancia es una medida de la capacidad que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido a consecuencia de un cambio en su corriente, y que dicho voltaje inducido actúa en dirección opuesta al cambio de corriente. Bueno, la inductancia de una bobina y la razón del cambio de la corriente determinan el voltaje inducido. Si nosotros lo derivamos con respecto al tiempo, nosotros vamos a obtener lo que es el voltaje inducido. Como podemos observar acá, bueno, es un cambio de la corriente que provoca que cambie el campo electromagnético y que a su vez induce voltaje a través de la bobina, como ya se sabe. El voltaje inducido es directamente proporcional a la inductancia, como se establece en la fórmula que ya vamos a observar. La unidad de la inductancia. Nosotros podemos observar que el Henry es una unidad grande. Por ello, bueno, en las aplicaciones prácticas los milihenrys o los microhenrys son unidades más comunes. La unidad con la que vamos a trabajar es el Henry plenamente. Como nosotros podemos observar acá, un Henry está representado sobre un volt sobre un ampere sobre segundo, o a su vez es un volt por un segundo sobre el ampere. Cuando la corriente fluye por la bobina que cambia a razón de un ampere por segundo induce un volt a través de una bobina. Por definición, la inductancia de una bobina es de un Henry, o bueno, el Henry, representado con la letra H, es la unidad básica de la inductancia. Los inductores en serie y en paralelo. La inductancia total en serie. Cuando se conectan inductores en serie, la inductancia total es la suma de las inductancias individuales. La fórmula para la inductancia total en serie se expresa en la siguiente ecuación. Como podemos observar acá, la inductancia total es igual a la suma de cada inductancia, L1 más L2 y terminado por el número de inductores que tengamos en nuestro circuito. La inductancia total en paralelo. Cuando se conectan inductores en paralelo, la inductancia total es menor que la inductancia más pequeña. La fórmula establece
que el recíproco de una inductancia total es igual a la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Como podemos observar acá, la inductancia total es igual a 1 sobre la inductancia 1 más la inductancia 2 más la inductancia, número total de inductores que tengamos en el circuito. Como podemos observar, existe una relación en el número total de inductores que nosotros lleguemos a tener en el circuito, tanto en la inductancia total en paralelo como la inductancia total en serie. Entonces estas son las fórmulas con las que nosotros vamos a trabajar. Un capacitor. El capacitor, un capacitor es un componente eléctrico pasivo que guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de capacitancia. Como nosotros podemos observar acá, este es un capacitor. Más adelante vamos a tratar en cuanto a los tipos de capacitores que nosotros podemos encontrar. Entonces, la capacitancia es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas, es su capacitancia, designada mediante la letra C. Es decir, la capacitancia es una medida de la capacidad de un capacitor de guardar carga. La unidad de capacitancia. El farad es la unidad básica de capacitancia. Recordemos que el coulomb es la unidad de carga eléctrica y un farad es la cantidad de capacitancia cuando se guarda un coulomb de carga con un volt entre placas. La ley de Coulomb expresa que existe una fuerza F entre dos cargas de fuente puntuales, la carga 1 o la carga 2, que es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que vamos a tener diferentes tipos de capacitores o diferentes tipos de materiales con los cuales estos son hechos o son realizados. Por ejemplo, cada uno de los siguientes capacitores van a tener diferentes características que las diferencian del resto. Entonces, aquí nosotros nos hemos limitado para poder expresar de cómo es que estos están formados. Por ejemplo, nosotros tenemos el capacitor de mica. Son formados por, son los de laminilla y son hojas de mica plateada. Como podemos observar acá, estos son capacitores de mica. Tienen hojas de mica plateada dentro y son hechos con laminillas. Los capacitores de cerámica. Los dieléctricos de cerámica proporcionan constantes dieléctricas muy altas. Por ejemplo, el 1200 es un valor muy típico. Como por ejemplo acá tenemos en cambio el capacitor de cerámica respectivamente. Podemos diferenciarlos y vemos que son algo diferentes. También tenemos lo que son los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos se polarizan de modo que una placa sea positiva y la otra negativa. Estos capacitores se utilizan para valores de capacitancia que van desde 1 microfaradio hasta más de 200.000 microfaradios, pero sus voltajes de ruptura son relativamente bajos. Vienen a ser de los 350 voltios, que es un máximo característico, como podemos observar acá. Los capacitores electrolíticos. Los capacitores de película plástica son materiales dieléctricos comunes utilizados en capacitores de película plástica. Estos incluyen el policarbonato, el propileno, el poliéster, el poliestireno, el polipropileno y el mylar. Como observamos acá tenemos los diferentes tipos de capacitores que podemos observar, los más comunes que nosotros observamos en el circuito. Al igual que los inductores, los capacitores también tienen una forma de medida, una forma en la que nosotros vamos a poder medir una capacitancia total, ya sea en serie o en paralelo. La capacitancia total en serie siempre es menor a la capacitancia más pequeña. Dos capacitores en serie cuando solo dos capacitores están en serie.
En una conexión en serie, el capacitor de valor más grande tendrá el voltaje más pequeño entre sus terminales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. El capacitor de valor más grande tendrá el voltaje más pequeño entre sus terminales. Y en cambio, si fuera lo opuesto, como el capacitor más pequeño tendrá el voltaje más alto entre sus terminales. La manera en la que nosotros determinamos o calculamos la capacitancia total en series por medio de esta fórmula es uno sobre la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más capacitancia n. Entonces podemos ver que son fórmulas que, al igual que los resistores, tienen una cierta relación. Eh, Nosotros podemos entender que en la capacitancia total en paralelo, la suma de todos los capacitores que estos se encuentren ya sea en paralelo. Para el caso especial en que todos los capacitores tienen el mismo valor C, dicho valor se multiplica por el número, pero este es en caso de que todos los capacitores tienen el mismo valor. Entonces usamos esta fórmula, la capacitancia total es igual a n por la capacitancia, pero esto es en tal caso sea en paralelo. Y si es que estos tienen el mismo valor, pero si es que nosotros tenemos diferentes valores de nuestra capacitancia en paralelo, nosotros usamos la fórmula de capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia n. Y todo depende del número de capacitores que nosotros encontremos en nuestro circuito. Una de las, una de las aplicaciones que nosotros podemos tener en el uso de los capacitores es que, como una fuente de voltaje de respaldo en circuitos de baja potencia, eh, podemos usarlo, en memorias semiconductoras, como vienen a ser en caso de computadoras. Esta aplicación particular requiere un muy alto valor de capacitancia en fugas insignificantes. Entonces, hay más aplicaciones que nosotros podemos tener en cuanto al uso de capacitancias o de inductancias. Entonces, nosotros no nos hemos limitado mucho a eso, sino nos hemos limitado más en cuanto a la aplicación de este laboratorio. Entonces, nosotros a continuación vamos a tener, o bueno, mi compañero va a explicar la práctica de laboratorio, ¿no? Cómo es que toda esta práctica nos ha ayudado a entender más acerca de los capacitores y de los inductores. Entonces, vamos a darle el tiempo a mi compañero. Explicación de procedimiento. Para esta explicación, los materiales requeridos son laboratorio virtual ACDC-LAV, que es el mismo que están viendo en pantalla, generador de señales, fuente de deseo, osciloscopio, protoboard, multímetro, cables conductores, resistencia bobina y capacitores. Primero construyamos el protoboard en el circuito mostrado en la figura 1 y luego vamos a utilizar el osciloscopio para observar el voltaje variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz y anotamos los valores picos de las ondas observadas. Luego utilizaremos un multímetro para medir el voltaje variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz y anotamos los resultados. Luego procederemos con el multímetro a medir la corriente que atraviesa la resistencia variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Y por último vamos a construir un nuevo circuito y vamos a hacer los tres mismos pasos del anterior. Entonces empezamos armando nuestro primer circuito, para lo cual necesitamos una fuente de voltaje, una resistencia y dos capacitores. Ubicamos los valores que corresponden. Un voltaje de 10 pico, 10 pico, 10 valor pico. Le damos la vuelta. 90 grados. Rotación 90. Una resistencia de 100 ohmios.
una resistencia de 100 ohmios, correcto, y 10 microfaradios. Igual este es de 10 microfaradios, correcto. Procedemos a invertir esto, dar la vuelta. De igual manera esta rotamos 90 grados, correcto. Ubicamos donde corresponde. Unimos nuestros componentes con los cables. Correcto, correcto, correcto y correcto. Sacamos nuestro osciloscopio. Conectamos nuestras pinzas de manera correcta. Y procedemos a ver con 0 hercios. 0 hercios nos da un valor pico de 0 en este caso, con 10 cambia, con 50 cambia nuevamente, con 100 vamos a ver nuestro valor pico, nos dice más o menos 9 menos 9, 9.37, con 500 ponemos esto por acá. Esto por acá. Nos dice que de 7, 7, 8, por ahí. Y eso cambiamos nuestro valor a 1000 hercios. Ahora cambió, ahora es menor, sería más o menos 4, 5 algo. Y listo. Ahora procedemos con nuestro multímetro a medir nuestro voltaje con 1000 hercios. Voltaje 12 voltios. Con esa cantidad nos da eso. Luego le bajaríamos a 500, a 100, 50, 10 y por último 0. Correcto. Ahora procedemos a medir la corriente. Para ello vamos a eliminar este cable. Sacamos un amperímetro. Conectamos nuestro amperaje correcto en la corriente de 3 amperios.
Revisamos nuestro circuito. Correcto. 3 amperios. Tendremos ese valor. Luego con 10 tendremos ese valor. Con 100. Con 500. Y por último, con 1000. Cerramos. Cerramos. Y ahora, en vez de este y este, conectamos el cable. Conectamos el cable. Perdón. Y ahora sacamos nuestros inductores. Rotación de 90, rotación de 90. Colocamos nuestro inductor número 1, nuestro inductor número 2 y los conectamos a todos. Correcto. Vemos nuestro circuito si lo armamos bien. Figura número 2 dice inductor, inductor de 100 milihenries. Configuración. ¿Cuánto era? 100. 100, 100, 100, 100, 100. 100 milihenries. 100 milihenries, correcto. Entonces estaría el primero, que cogemos 100 milihenries de igual manera. 100 milihenries, correcto. Comprobamos que esté bien los datos. Listo. También procedemos a hacer lo mismo del anterior. Sacamos nuestro osciloscopio y procedemos a medir rojo, negro y cambiamos nuestra frecuencia. Ahorita está con 1000, nuestro valor pico aproximadamente nos dice que de 9, 8 punto algo. Cambiamos a 500. Nos dice que 3, 5 punto algo. Cambiamos a 100. Tenemos esto por acá. Nos dice que 3 voltios. Cambiamos a 50. Ahora nos dice que menos 1.5. Cambiamos a 10. Sería eso. Y por último 0. Listo. Ahora medimos voltaje con nuestro multímetro. Ubicamos las pinzas de manera correcta. Prendemos nuestro multímetro en voltios.
Medimos nuestro voltaje con las diferentes frecuencias de 10, de 50, también de 100, de 500 y por último de 1000. Correcto. Y ahora procedemos con nuestro amperímetro a medir la corriente, que la conectamos en serie. Tenemos la corriente de los 1000 henrios, de los 500, de los 100, de los 50, de los 10 y por último los de 0. Listo. Muchas gracias por su atención. Ya. Las conclusiones son que a partir de lo investigado anteriormente se puede concluir que el capacitor es un componente eléctrico que guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de la capacitancia, que es la capacidad de carga que un capacitor puede almacenar cuando están en paralelo, solo se tienen que sumar. Por otro lado, el inductor, o también conocido como bobina, almacena energía en forma de campo magnético. Tiene la propiedad de inductancia, que es la capacidad de una bobina para establecer un voltaje inducido. El análisis del comportamiento del inductor y el capacitor ha permitido determinar que la bobina en un circuito de corriente continua se comporta como un cortocircuito, por lo que la corriente pasa sin ninguna resistencia, mientras que el capacitor aparece como una abertura ante un voltaje constante y se comporta como un acumulador de carga. Y en un circuito de corriente alterna, el inductor produce un campo que varía de manera constante y un capacitor es un circuito abierto en todos los casos. Los instrumentos que se utilizaron para realizar las prácticas eran de medidas. Se utilizó el multímetro, que sirve para medir esencialmente la corriente y el voltaje. También se usó el osciloscopio, que sirve para la representación de gráficas de señales eléctricas. En este caso, por medio de las gráficas nos indicó el voltaje. Y en la justificación del video se puede observar las prácticas realizadas en el laboratorio virtual para entender de mejor manera el capacitor e inductor cuando se aplica corriente alterna y continua y responder a las interrogantes planteadas en la investigación. Muchas gracias.